misericordia, Señor, de tu siervo, y cuando has puesto en este lugar, Señor, todo cansancio, Señor, en este momento pueda ser retrocedido, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control de su mente, de su hablar, Señor, y que la palabra que tú le has dado, Señor, pueda ser transmitida hoy, Señor, a nuestra vida, Señor, para la edificación de tu iglesia. Fortalece a tu siervo, Señor, dale renuevo, Señor, espiritual. Ayúdalo a que cada día él pueda, Señor, buscarte más, anhelarte más. Pon el amor, Señor, en su corazón, Señor, por ti cada día pueda ser aumentado, Señor, y que tú derrames, Señor, sabiduría sobre tu siervo, Señor, para que en todo tiempo él pueda hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenas tardes, Señor les bendiga. Espero que todos estén bien. Y una vez más, el Señor siempre nos sorprende con su palabra, ¿verdad? Y María ayer me preguntó si yo ya tenía palabra y yo le respondí con seguridad, la tengo. Pero hoy amanecí con otra cosa completamente distinta. Y el Señor habló bastante a mi mente y a mi corazón, ¿verdad? Y el título del mensaje es sencillo, ¿verdad? Es la palabra. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es la palabra, todos responderíamos que es la manera en la cual nosotros tenemos que comunicarnos. Pudiéramos ampliar ese término, pero esta no es la razón, porque sí es el medio de comunicación, es el medio por el cual el Señor ha querido comunicarse con nosotros y por lo tanto nos ha entregado su palabra. Amén. Entonces, como cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios, nuestra guía de fe y vida. Pero infelizmente la mayoría de los que confiesan estas verdades no demuestran con sus hechos la importancia de la misma. Y aquí quiero hacer un alto, ¿verdad? Eso es sin conocer ningún caso particular de los que estamos aquí. Pero es una realidad si hiciéramos una encuesta, ¿verdad? Y entonces alguien me podía preguntar, ¿cómo así, hermano? Entonces, en primer lugar, el tiempo en que la dedicas, cuando todos estaremos de acuerdo que cuando algo es importante o nos atrae, le dedicamos tiempo. Entonces, para que nosotros seamos reales y sinceros con nosotros mismos, es cuántas veces estuvimos con la palabra en las manos esta semana. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo nos hemos dedicado a ella? Esta respuesta nos dirá si de verdad la palabra de Dios tiene o no tiene importancia para nosotros. Nosotros hemos cantado hace poco una canción que decíamos, tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor, son tus palabras son para mí. Entonces cantamos, pero no aplicamos, ¿verdad? Porque muy pocos aquí pasan, si no están por cuestiones médicas o en ayuno y oración, tiempo sin comer, ¿verdad? Todos necesitamos alimentarnos. Y si no nos alimentamos durante muchos días, caímos, el cuerpo cae en una negación de hacer porque faltan energía. Así que, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y respondemos adecuadamente, ¿cuántas veces tuvimos la palabra en manos y cuánto tiempo nos hemos dedicado a leerlo? Eso diría si la palabra es de verdad importante o no para nosotros. Y es verdad, yo no necesito saber esto, pero al responder esta interrogación podrás sacar tus propias conclusiones y verás cuán importante es en tu vida la palabra.
Y no es la palabra de cualquiera, es la palabra de aquel a quien llamamos Señor, al que pedimos dirección y al que pedimos, háblanos, Señor. Y que luego nos quejamos, el Señor no me responde. No abriste la Biblia, no has escudriñado las Escrituras. Jesucristo una cierta vez hablando a los fariseos, le dijo, ustedes dicen que escudriñan las Escrituras porque en ellas ustedes encuentran vida. Y dice, y ellas dan testimonio de mí y ustedes no saben quién soy yo. Entonces nosotros debemos de ser coherentes con lo que nosotros decimos y ser sinceros con nosotros mismos y pedir misericordia al Señor. Yo he estado pensando en esta palabra mientras la escribía y hay un texto bíblico que nos preocupa mucho los cristianos, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y nos hemos soñado un montón de cosas que podía ser blasfemia. No existe mayor blasfemia que despreciar la palabra de Dios. Porque el que desprecia la palabra de Dios, desprecia información sobre la vida eterna, desprecia información sobre el camino, desprecia información sobre la buena y perfecta voluntad de Dios. El que desprecia la palabra de Dios, desprecia a Cristo, porque Cristo es la palabra. Por lo tanto, queridos hermanos, es mucho más serio el asunto de la palabra de lo que nosotros nos gustaríamos atenderla, porque la palabra no es solamente para cogerla parcialmente para mi vida, sino que es para cogerla completa. No podemos coger solo una parte, no podemos vivir sin la palabra y pretender que haya cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, porque sin palabra no hay educación, no hay nuevo nacimiento, no hay fe para poder seguir a Cristo. Debemos de ser coherentes porque la palabra ha sido preparada de antemano. Dios la preparó en Cristo para que anduviéramos en ella. Si no le damos importancia, no podemos decir que amamos al Señor. Jesucristo dice que el que me ama guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. ¿Qué es guardar mi palabra? Guardar mi palabra es vivir según lo que la palabra nos habla, nos dice. Pero si yo no conozco palabra, ¿de qué manera la palabra de Dios puede hacer cambios en mi vida? Si yo no paso tiempo con la palabra, y es verdad que posiblemente algunos piensan aquí en esta iglesia son muy pesados con la palabra, porque la palabra es de Dios, no es cualquier palabra. Es palabra de vida, es palabra que santifica, es palabra que limpia, es palabra que lava, es la palabra de Dios. Nada de lo que ha sido hecho ha hecho sin la palabra. La Biblia dice que todo lo que está hecho está establecido sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra es de suma importancia si nosotros decimos amar a Dios. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista dice o declara lo siguiente. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ese versículo es reconocidísimo. Y es el que más nos acordamos, pero pudiéramos seguir leyendo, que hay como 6 o 8 versos, y ustedes iban a ver qué es lo que dice el salmista que escribió esa frase con respecto a la palabra. Entonces, si nosotros miramos lo que dice el salmista, no me lo quite por favor, el salmista dice que para no pisar fuera del camino, su palabra es lámpara que alumbra sus pies. La palabra apoya tus pisadas y el camino por el cual tienes andado. La palabra de Dios dice: qué bien, sigue así, esforzado y valiente, no te cambies. O la palabra va a decir todo lo contrario:
el salmista dice, para no pisar fuera del camino, necesito que tu palabra sea lumbrera a mis pies y a mi camino. Está el mismo alumbrado por la palabra. No podemos en muchas ocasiones evitar que el impío tienda lazo a nosotros. Pero el salmista, ahí mismo en el Salmo 119, en el verso 10, dice, no me he desviado de tus preceptos, normas, mandamientos, reglas, cuando me pusieron trampa. Versículo 110, por favor, o verso 110. Vamos allá, 110. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus mandamientos, de tus reglas. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. ¿Por qué nosotros podemos en cualquier momento caer en una trampa del maligno, del adversario? Porque desconocemos la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de tener la palabra como una lámpara que conduzca nuestra vida por el camino en el cual Dios ha abierto en Cristo para nosotros. Por eso todavía seguimos discutiendo con respecto a asuntos primarios de la palabra, porque no tenemos contacto con la palabra, intimidad con la palabra, no escudriñamos la palabra, porque la palabra en muchas ocasiones solo utilizamos aquellas partes que a nosotros nos agrada, las promesas, cosas que todo el mundo quiere, ¿verdad? La palabra muchas veces para algunos de nosotros, la Biblia solo la abrimos en el Salmo 91 para colocar en la cabecera de la cama. Y se nos olvida lo que está escrito. Ahí en el Salmo 91. Y una de las razones que dice el Salmo 91 es porque su escondedero es la sombra del Omnipotente. Tiene que estar guardado en el Señor. Y entonces las cosas no ocurrirán como muchos pretenden que no ocurra. Vive de día de una manera y por la noche pretende que la palabra sea su escudo, cuando la palabra debería ser su escudo durante las 24 horas del día. ¿Por qué el salmista puede decir, no me he desviado de tus preceptos? Porque caminaba alumbrado por la palabra. Porque guardaba la palabra, porque era vivificado por la palabra. Por lo tanto, queridos, sepa que la exposición de la palabra imparte luz y da entendimiento a los sencillos. El verso 130 del mismo capítulo 119 del libro de Salmos. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento al sencillo. Por eso la Biblia dice lo siguiente, que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es verdad que nosotros intentamos manipular el temor a Dios de manera que Dios no pareciera que pueda juzgar y que pueda condenar. La Biblia en ningún momento dice eso. La Biblia sí dice que el Señor es amor, que Él tiene misericordia y que Él ha entregado a su Hijo en la cruz del Calvario. Pero también un versículo que dice que el que cree será salvo y el que no cree ya. ¿Debo de conocer esos dos conceptos, sí o no? Yo debo de conocer. Si yo llego a casa de alguien, es una mala comparación, pero es la más sencilla la que me llega, ¿no? Y ese alguien tiene un perro. Yo no entro si el dueño no me dice, no pasa nada, si yo estoy, no va a ocurrir nada. No, es tranquilo, no hace nada. Entonces entro. Pero si el dueño no me da esas garantías, ¿qué es lo primero que yo hago? No, mejor átalo, porque no vaya a ser. La Biblia es clara cuando habla de Dios. Habla de su amor, pero también habla de su justicia. Y la Biblia está siendo clara cuando dice que imparte a los sencillos conocimiento. Por eso que muchos que puedan creerse grandes teólogos, grandes conocedores de la palabra, se pierden en el camino a lo largo de su vida,
pero otros que son sencillos, muchas de las veces con muy poco estudio, permanecen en el Señor hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era de suma importancia para él. En mi infancia, cuando tenía 12, 13 años aproximadamente, en nuestra iglesia había una hermana que era analfabeta. Ella no sabía leer, pero ella trabajaba. Y el día que ella trabajaba, y muchas de las veces me llevaban para ayudar a cargar el peso que tenía que llevar, cuando llegaba, me daba de comer, decía, ahora siéntate ahí, te voy a pagar extra, tanto, pero quiero que me leas la palabra. No sabía leer, pero la palabra era importante para ella. Y ella me pedía, lee en el libro de Salmo un pasaje, lee en el libro de Mateo, y nos pegábamos una hora, y yo leyendo Biblia para aquella hermana que estaba pagando. La palabra tenía valor, valía la pena pagar a alguien que supiera leer para decir qué era lo que Dios quería hablar con ella a través de su palabra. Y fue fiel al Señor hasta sus últimos días. Y nosotros, que tenemos todas las facilidades, que decimos que amamos al Señor, que decimos que somos estudiados, personas con conocimiento, muchas de las veces la palabra nos aburre. Pero si no estoy equivocado, Isaías dijo que la palabra de Dios cuando baja en la boca es amarga, pero después es dulce como la miel. Es un efecto de la palabra, porque la palabra confronta nuestras vidas seriamente. Por lo tanto, seamos alumbrados como lo sencillo por su palabra. La palabra de Dios produce fe. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, la fe no viene por milagros y prodigios. Nosotros estamos equivocados en cuanto a esto. Los milagros y prodigios tienen un efecto positivo cuando la palabra es expuesta en primer lugar. Luego suceden milagros y prodigios y entonces ellos dicen, es verdad lo que dice esa palabra. Eso sucedía cuando Cristo predicaba. Cristo primero predicaba y luego oraba y hacía milagros. El milagro de los panes y los peces, ¿cómo fue? Primero Jesús enseñó y después dijo, dale de comer a esta gente. Y dice, Señor, dice, vamos, trae para acá, vamos a orar que el Señor va a hacer algo. Y hubo milagros. Y la gente quedaba espantada. Y la gente quedaba maravillada. Nosotros queremos, en ocasiones, buscar cosas en lugares equivocados. La palabra de Dios es fuente de sabiduría, de poder y de gracia para nuestra vida. Produce fe para que podamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra de Dios purifica, Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Dice, pone el 25 para que podamos entender bien, si no, no vamos a entender bien. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora sí, 25, 26. Para santificarla, habiéndola purificado, ¿por dónde? Por el lavamiento ¿de qué? Del agua, ¿con qué? Con la palabra. Queremos tener matrimonios equilibrados. Metemos la palabra. Porque la palabra es imparcial, no está ni a favor de uno ni de otro. La palabra corta como tiene que cortar. Si yo quiero matrimonio equilibrado, yo voy a escuchar los consejos de las Escrituras. Y ahí estaba un consejo. Y esa misma palabra que está diciendo que los maridos deben de amar a su esposa, también dice a las esposas que deben de ser sujetas a su marido. No, hermano, la otra me gusta, pero esa parte no me gusta. Entonces, te estás escatimando la palabra. La palabra está para traer equilibrio. Entonces, la palabra de Dios santifica. Y dice que lo mismo ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. Juan capítulo 15, versículos del 3 a 6, dice que la palabra limpia. Jesús hablando a sus discípulos dice, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Qué palabra? Que yo os he hablado.
Ustedes ya están limpios, decía Jesús. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por lo tanto, si yo no leo la palabra, o solo leo el primer versículo, voy a creer que ya está todo hecho. Sin embargo, Jesucristo dice, para que ustedes verdaderamente permanezcan en mí, mi palabra debe de permanecer en ustedes, así como está la rama prendida de la vid para que pueda dar ¿qué? Fruto. Por lo tanto, la palabra tiene ese poder. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, he echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Es verdad bíblica. Es la palabra, es lo que Cristo estaba enseñando a sus discípulos. La oración de Jesús fue que por medio de la palabra fuéramos santificados. Ahí mismo, Juan 17:17. En la famosa y conocida oración sacerdotal, Jesucristo dice, santifícalos en la verdad. ¿Qué es verdad? Tu palabra es la verdad. Nosotros estamos viviendo un tiempo de relativismo donde las palabras se dicen por decir, donde las palabras carecen de sentido y de valor y de peso, y eso ha alcanzado la iglesia. Para algunos de nosotros, y espero que a ninguno de los que están aquí esta noche, la palabra en que Cristo viene pronto ha perdido poder y efectividad. Porque si nosotros esperáramos que Cristo viniéramos mañana, estaríamos ocupando hoy tremendamente de que nuestra salvación fuera intacta, para que cuando Cristo llegara, nosotros estuviéramos bien vestidos y preparados para encontrarnos con Él. Pero muchas de las veces creemos que la palabra ha perdido sentido. La hemos escuchado tantas veces. Que Satanás nos engaña y nos dice, no, eso no va a pasar. Pero la oración de Jesucristo para la iglesia fue esa: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, sin palabra no hay entendimiento, no hay revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No se genera fe en nosotros. No conocemos al propósito de Dios para nosotros. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y si no leemos la palabra de Dios, ¿estaremos instruidos? Este mismo consejo el apóstol Pablo también le dio y dice que debería de confiar la responsabilidad de la iglesia a aquellos que supieran manejar bien la palabra de verdad. Pero ¿cómo yo voy a conocer a Cristo si no conozco su palabra? ¿Cómo voy a conocer a Dios si no conozco su palabra? ¿Cómo voy a conocer al Espíritu Santo si no conozco su palabra? Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hay un abanico enorme de enseñanzas y de creencias con respecto al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ellos permanecían juntos en la oración, en el partir del pan, ¿y en qué? En la palabra, en la enseñanza de la palabra. El Espíritu Santo no te va a llevar a un lugar que no sea la palabra, porque Jesucristo dijo, y Él dará testimonio, y Él os hará recordar todo lo que yo os lo he enseñado. Y si todo lo que Cristo ha enseñado y Dios ha querido que llegara a su iglesia en el siglo XXI está en ese libro, por lo tanto el Espíritu Santo te va a traer a la palabra de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me da tirones de oreja? Con la palabra.
¿Cómo es que el Espíritu Santo trae aliento a mi vida? Con la palabra. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me anima a seguir, a estar firme y constante, siempre abundante en la obra del Señor? Recordándome que el Señor es galardonador de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Es su palabra, bendito sea su nombre, que nos dirige, que nos guía, que nos enseña, que nos anima, que nos consuela. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero parece que la palabra ha perdido importancia desde arriba de los púlpitos, desde los lugares donde se reúnen, que dicen para adorar a Dios, cuando la palabra es el centro, bendito sea el nombre del Señor, de nuestra adoración y de nuestro culto. Nadie puede adorar en espíritu y en verdad si no conoce palabra. Por eso nos estamos comiendo con papa montones de mensajes y canciones que parecen sanas, pero son insanas, por falta de conocimiento. Y la Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo se pierde. ¿Qué queremos? Ser hallado en Cristo, creyendo que Él es el Señor de nuestra vida, sirviéndole y obedeciendo y preparándonos para su regreso. ¿O vamos a vivir como los demás, que andan como la paja que el viento la mueve de un lado a otro? ¿O vamos a estar firmados en el Señor? No estaba previsto, pero voy a leer Salmo 1. Así que me va a tener. Mira lo que dice el salmista. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que sucede con alguien que la palabra tiene importancia en su vida y que se deleita en la palabra de Dios? Verso 3 dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo tiempo, todo lo que hace prospera. No son así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino del impío perecerá. La palabra. Debemos de estar pegados a la palabra todos los días, alimentarnos de ella, pasar tiempo con ella. Y yo sé que el mundo nos ha absorbido y nos ha impuesto cargas para que a nosotros no nos dé tiempo de estar pegados con la palabra de Dios. Pero es tiempo que nos despertemos y sepamos que es el momento de que estemos más que nunca agarrados de su palabra, porque Cristo está viniendo, las señales están sucediendo, y si nosotros no conocemos su palabra, nos estamos perdiendo capítulos enteros de nuestra historia, del momento en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina y acumularán para sí maestros conforme sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ese es otro gran peligro de no tener la palabra. Creer en mitos. Y el que cree en mitos termina frustrado. Pero el que cree en la palabra del Señor Jesucristo en ningún momento ha engañado a nadie. Hace mucho tiempo atrás hablaba con alguien y cuando supo que yo era cristiano vino a preguntarme si yo era de la iglesia Pare de Sufrir. Y yo le dije, no, porque yo pertenezco a la iglesia de Cristo y Cristo dijo que en el mundo tendría aflicción.
Y claro, no le di chance para la crítica, porque él lo que esperaba que yo dijera que sí. Pero yo le dije, no, yo hago parte de la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo sabe que hay aflicción. Lo único que Jesucristo me prometió fue tener buen ánimo. Yo he vencido. Y yo espero vencer el mundo como lo ha vencido Cristo. Pero además te quiero decir una cosa, es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Hace poco yo sufría sin Cristo, ahora sufro con Cristo. Y el apóstol Pablo dice, a Timoteo le dice lo siguiente, sufre conmigo como buen soldado de Cristo. Nosotros no predicamos un evangelio de mar de rosas a nadie. Decimos la verdad del evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque deben de saber que el camino en Cristo es victorioso, pero hay lucha, hay batalla, hay sufrimiento, hay lágrimas, hay dolor en el camino. Jesucristo no enseñó nada de lo contrario de eso a sus discípulos. Por eso que algunos cuando aceptan a Cristo con ese mensaje que no va a sufrir, que todo va a ser un mar de rosas, entonces cuando llega el sufrimiento, entonces se apaga la fe. ¿Por qué? Porque él pensaba que su dolor iba a ser extinguido. Y no es así. Si nos apartamos de la verdad, oiremos a falsos maestros, a falsos cristos, falsos profetas. Los mitos serán parte de nuestra vida, pero Cristo no lo será. Así que cualquier mensaje que contradiga la palabra no es enviado por el autor de la palabra, porque en él no hay sombra ni hay variación. Santiago capítulo 1, versículos del 17 al 24. Santiago 1, del 17 al 24. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer para que fuéramos, bendito sea el nombre del Señor. Es el propósito de la palabra. Por eso nos ha dejado la palabra. Porque Él nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad. Muy importante esto, palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para, tardo para. Versículo 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibí con humildad ¿qué? La palabra implantada, que es poderosa ¿para qué? Por lo tanto, sin palabra no hay salvación. Si no nos espabilamos y empezamos a escudriñar la palabra de Dios, el mundo implantará en nuestra vida lo que quiera. Satanás nos engañará como le da la gana, porque no conocemos la verdad ni el propósito de Dios para nuestra vida. Bendito sea su nombre. Seguiremos viviendo una vida mezquina, sin conocer el propósito, sin vivir el propósito, sin conocer la gracia y ni poder disfrutar de la gracia de Dios. Porque todo eso lo conocemos por medio de la palabra, que es poderosa para salvar nuestras almas. Versículo 22. Sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos hacedores. A esto fuimos llamados. No fuimos llamados solo para oír. No, oír es importante, pero también debemos de ser hacedores de la misma. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor,
es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Para qué necesito la palabra? Para saber que soy pecador. ¿Para qué necesito la palabra? Para saber que hay un Dios que me ama. ¿Para qué necesito la palabra? Para saber que este Dios ha proveído que su Hijo Jesucristo fuera a la cruz del Calvario a entregar su vida para que mis pecados pudieran ser perdonados. ¿Para qué necesito la palabra? Necesito conocer la palabra porque la tengo que practicar, porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero saber cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios para mi vida. Su palabra. ¿Quiere conocer al Cristo que estamos predicando aquí semana tras semana, meses tras meses, año tras año? Conozca la palabra de Dios. ¿Quiere saber que lo que estamos predicando es bíblico o no es bíblico? ¿Viene de parte de Dios o no es de parte de Dios? Conozca las Escrituras. Porque si no, cualquiera te podrá engañar. Porque quiso Dios revelarse a nosotros que no hemos visto a su Hijo Jesucristo en vida. Que su palabra nos alcanzara. Por lo tanto, el mensaje de la iglesia de Cristo en este tiempo, en este siglo, pudiéramos decir que estaría algo parecido a Apocalipsis capítulo 22, versículos del 16 al 19. Es la única manera que nosotros podamos predicar de esta forma, es si la palabra está en nosotros. Y el Señor hablando a Juan dice: yo Jesús he enviado a mis ángeles a fin de daros testimonio de estas cosas. ¿Para quiénes? Para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descrito en este libro. Por lo tanto, debo de conocer las Escrituras hasta para hablar de Cristo, porque puedo añadir cosas que Dios no me dijo que diga, y puedo quitar cosas que el Señor no me dio orden de quitárselas, y entonces me las estaré jugando en mi futuro. La iglesia anda de acuerdo con su Señor. Dice, la iglesia y el novio dice: ven. ¿Tiene sed? Venga. Tome gratuitamente del agua de la vida. No te cuesta un céntimo. La salvación es gratis porque Cristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Este es el mensaje de la iglesia. Es hora de que nos levantemos y nos agarremos de su palabra, porque se ha levantado en este tiempo falsos cristos, falsos profetas, quitando autoridad a la palabra, imponiendo cosas a la palabra que no están en ella, y ellos recibirán su paga. Pero aquellos que guardan la palabra de esta profecía y guardan la palabra de Cristo Jesús nuestro Señor, estos recibirán vida eterna. La importancia de la palabra. Si hasta el día de hoy la importancia que tú dabas a esta palabra era de un porcentaje bajo, salga de aquí hoy pensando: tengo que dar mayor importancia a la palabra, no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, no a lo que dijo Juan, no a lo que dijo Pedro, sino a lo que dijo Jesús. Porque estamos escuchando muchos que se dicen profetas, y estamos escuchando muchos que se dicen siervos de Dios, pero están alejados de la palabra y no te estará conduciendo a la verdad de Cristo.
Si la palabra dice que hay que perdonar, perdone, porque sin perdón dice que Cristo no perdona. ¿Es eso lo que dice la palabra o estoy mintiendo? Si la palabra de Dios dice que hay que santificarse, santifíquese, porque dice que sin santificación nadie verá al Señor. Si alguien dice que eso no es verdad, es su problema. Tú escucha lo que dice la palabra. Si la palabra dice que hay que orar, que hay que ayunar, ore y ayune. Si la palabra dice que hay que ir con un corazón contrito y humillado hacia Dios y decir, Señor, ten misericordia, vaya con tu corazón contristado y humillado y diga, Señor, ten misericordia. ¿Te falta fuerza? Diga, Señor, ayúdame. No tengo fuerza y tu palabra, porque es la palabra de Dios que dice que Él dará fuerza al cansado, bendito sea el nombre del Señor. Si tú lo que necesitas es consuelo, la palabra de Dios te dará consuelo, pero además te enseñará a caminar en rectitud para que pueda tener resultados distintos. Por lo tanto, queridos, no es una manera de animaros, es una manera de alertaros para que sepan que la palabra de Dios sigue vigente, bendito sea el nombre del Señor. Que la palabra de Dios es de suma importancia para que nuestra vida tenga un final en los brazos de Cristo Jesús. La palabra de Dios es la que nos capacita, es la que nos enseña para que podamos alcanzar el cielo con el Señor Jesucristo. Guardando su palabra, demostraré que lo amo, que es importante para mí. Así, queridos, les quiero invitar a que inclinemos nuestra cabeza en esta tarde. Pudiera seguir hablando con respecto a la palabra muchísimas cosas más en esta tarde, pero creo que es suficiente lo que nosotros hemos escuchado hoy con respecto a la palabra. Porque ojalá el Espíritu Santo le haga retumbar esto en su mente una y otra vez. Porque hoy me desperté temprano con unos planes, pero desde que me levanté, el Espíritu Santo estuvo bombardeando mi cabeza y decía, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Hay alguien aquí que busca solución? La palabra. ¿Hay alguien que busca sanidad? La palabra. ¿Hay alguien que busca consuelo? La palabra. ¿Hay alguien que quiere santificarse? La palabra. ¿Hay alguien que quiere conocer más al Señor? La palabra. ¿Hay alguien que necesita aprender a amar? La palabra. ¿Hay alguien que necesita aprender a perdonar? La palabra. ¿Hay alguien que quiere ganar almas para Cristo? La palabra. ¿Hay alguien que quiere ver cambios en vidas que le rodean? La palabra. Pero primeramente en mí la palabra. Dice las Escrituras que la palabra es martillo que desmenuza la piedra. Padre, te doy gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos observadores de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse hacia su palabra, para que podamos colocarla en práctica, para que no nos engañe, para que no nos desvíe ni para la derecha ni para la izquierda, para que estemos con nuestro albo fijado, con nuestra diana marcada,
y sepamos dónde queremos alcanzar, Señor. Que podamos emprender nuestro viaje y que nadie pueda en el camino quitarnos la atención y llevarnos a mitos y a cosas que nada tiene que ver con el poder de tu palabra, Señor. Y que nos aparten de ti, Señor. Sino que tu palabra, bendito sea tu nombre, Señor, sea la que nos guíe, la que nos dirija todo el tiempo, Señor. Es el tiempo en el cual el mundo, Padre, espiritual, está en guerra con la verdad. Pero dice que tu palabra, que tu verdad nos hace libre de sus influencias. Satanás no puede resistir su palabra, porque con la palabra lo venciste, Señor, en el desierto. Y estamos caminando en el desierto espiritual en este momento, tu iglesia. Y solo con palabra saldremos ilesos y vencedores, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es viva, porque tu palabra hace división entre el alma y el espíritu, porque tu palabra, Señor, es una espada afilada de doble filo, porque tu palabra hace separación entre el alma y el espíritu, porque tu palabra es poderosa y penetra hasta los tuétanos, dice, Señor, porque tu palabra fue la que abrió nuestros ojos y nos hizo entender el plan de salvación, de vida eterna que había en Cristo Jesús para nosotros. Vivifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Haznos entender esto, Señor. Haznos vivir esto. Haznos amar tu palabra, desearla, como el niño busca y desea el biberón, Señor. Que nuestros hermanos, que yo mismo, Señor, pueda desear tu palabra como ese alimento, Señor, para nuestra vida, para estar fuerte, para estar preparado, para estar robustamente espiritual, para poder, Señor, enfrentarnos a las astutas ciladas que Satanás pueda colocar en nuestro camino, para que pueda tener el don de discernimiento, para que pueda tener, Señor, el don que habitaba en la iglesia de Berea, de saber los que son apóstoles y los que no son. Ayúdanos, Señor, para que podamos, conociendo tu palabra, asumir, Señor, con compromiso, las ordenanzas que tú tienes para tu pueblo y para tu iglesia. Te pido, Padre, todas esas cosas, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que vive y que reina para todo siempre. Amén.